En el libro de San Lucas, capítulo 16, versículo 19. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni allá pasar acá. El día 22 de julio del 2019, yo me encontraba en un hotel para dar un viaje, para ir a predicar la palabra de Dios. Pero cuando yo estaba ahí, un dolor empezó en mi pecho. Yo me puse a orar, se me quitó por un momento, pero a las 3 de la mañana sentí aquel dolor nuevamente en mi pecho, en mi corazón. Me acosté y me puse a orar, pero antes de acostarme le dije: Señor, toma el control. No supe qué pasó en aquel momento. Yo me quedé dormido, pero fuese que cuando yo abrí mis ojos, yo no estaba dormido. Cuando abrí mis ojos, yo me encontraba en el país de Brasil y me encontraba en un mar muy grande. Y cuando yo me encuentro viendo al mar, empiezo a ver a una mujer que se metió al mar, y cuando aquella mujer se mete al mar, vi como una ola la tapó y vi que aquella mujer ya no salió del mar, y yo dije: esa mujer se ha ahogado, pero ¿dónde está su alma? Cuando dije aquello, ¿dónde está su alma? Yo me encuentro en una atmósfera diferente. Ya no me encontraba viendo aquel mar, me encontraba viendo un túnel muy largo, un túnel muy oscuro y muy largo, con unas puertas grandísimas con muchos candados. Yo me encontraba en la parte de afuera de aquel túnel, y entonces yo veo que aquella mujer que había muerto en la tierra, ahogada por el mar, veo como aquella mujer cayó por aquel túnel. Y cuando aquella mujer iba a caer por unas llamas que estaban adentro de aquel portón, unas llamas al rojo vivo que se alzaban cuando aquella mujer iba a caer, aquellas llamas, yo vi que una mano le extendió a aquella mujer y aquella mano la elevó hacia el aire. Y yo veía aquella mano blanca y resplandeciente y un personaje alto, gigante y poderoso, con unos vestidos blancos hasta el tobillo. Y de aquel momento yo vi que aquella persona que la llevaba de la mano, aquella mujer, escuché que le dijo: te he rescatado de este infierno, te he rescatado de este lugar de tormento, de estas llamas, con un propósito, con el propósito que vayas a la tierra y que le digas a mi pueblo que muchas almas se pierden. Yo vi en aquel momento que aquel hombre vestido de blanco empezó a caminar con aquella mujer por aquellas llamas. El hombre y la mujer me daban la espalda, yo iba caminando atrás de ellos.
Y observé de aquel momento que aquel hombre le iba diciendo a aquella mujer: hablarás todo esto y no lo callarás. Me acuerdo que yo empecé a escuchar que había una celda muy cerrada, y atrás de esa celda se escuchaban muchos, pero miles de gritos y de lamentos, de gemidos, de almas que decían: gloria a Dios, aleluya, Cristo vive. Otros decían: Cristo viene, Cristo reina, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Me acuerdo que aquella mujer que iba al lado de Jesús le pregunta a él: Señor Jesús, ¿y por qué en este lugar de tormento? ¿Por qué en el infierno hay almas que te dicen gloria a Dios? Hay almas que te dicen aleluya, hay almas que glorifican tu nombre. Y el Señor le responde y le dijo: hija, porque esas almas un día estuvieron en mi casa adorando y exaltando y glorificando mi santo nombre. Y esa mujer le dice: pero ¿por qué están aquí si en la tierra te glorificaban? Y el Señor le dijo: hija, están aquí porque en la tierra vivían una vida de doble ánimo, vivían una vida de apariencia, una vida de pecado delante de mis ojos, que en la iglesia eran santos, pero allá afuera eran pecadores, y nada inmundo puede entrar a mi presencia, nada contaminado puede entrar a mi presencia. Y el Señor le dijo: detrás de aquellas rejas hay pastores, hay evangelistas, hay misioneros, hay profetas. Y sabes, hija, por qué están aquí. Y esa mujer le respondió: Señor, yo no sé por qué están aquí. Le dijo: hija, están aquí aquellos pastores porque ellos pensaban que ya tenían la salvación. Pero mi palabra dice que no, todo el que me diga Señor, Señor, entrará a mi presencia. Me acuerdo que yo estaba observando todo lo que el Señor le decía a aquella mujer, y yo decía: Señor, yo no quiero ver. Pero Él no me escuchaba. Él iba caminando con aquella mujer. El Señor llega con aquella mujer a un agujero que se encontraba en la parte de arriba, en la cima de aquel lugar de tormento. Y por aquel agujero empezaba a ver que muchas almas caían como arena de mar a aquel lugar de tormento. Y el Señor le dice a aquella mujer: mira eso, hablarás y no callarás, porque miles de almas se pierden, y más almas se pierden de las que son de mi pueblo que las que están en el mundo. Más mi pueblo se está perdiendo, y más son los de mi pueblo que están viniendo a este lugar de tormento. Hablarás y no lo callarás, porque te he rescatado de las llamas con un propósito, de que hables que el infierno es real. Me acuerdo que el Señor le dijo: por 3 minutos has venido a este lugar. Cuando le dijo eso el Señor, vi que el Señor la sacó por aquel agujero y subieron hacia arriba, salieron de aquel lugar de tormento. Al igual yo salía y veía lo que aquel personaje vestido de blanco le decía y le mostraba a aquella mujer. Me acuerdo que hacia arriba, muy hacia arriba, en un cielo muy claro azul, empecé a ver que había una escalera. Desde aquel cielo que dirigía, aquella escalera se dirigía hasta el tercer cielo. Y yo me acuerdo que aquella mujer veía con Jesús y contemplaban aquellas escaleras. Aquellas escaleras eran plateadas de metal. Y de aquel momento esa mujer le responde y le dijo: Jesús, ¿y estas escaleras qué significan? Y Jesús le respondió:
Estas escaleras significan el camino que lleva al reino de los cielos. Y yo podía observar que por aquellas escaleras iban caminando muchas almas con vestiduras blancas y resplandecientes. Aquellas almas llevaban una canasta muy grande. Aquella canasta llevaba muchas frutas y panes. Y aquellas almas iban escalando, unas ya iban llegando hasta el último escalón, otras iban en medio de esas escaleras y otras iban apenas iniciando, subiendo esos escalones. Pero aquellas almas iban danzando, iban haciendo danzas judías, iban haciendo danzas hebreas. Y aquella mujer que iba al lado de aquel hombre vestido de blanco le responde y le dice: Jesús, porque esas almas llevan canastas de frutas y de panes y van danzando, y van subiendo, danzando con regocijo por aquellas escaleras. Y Jesús le respondió: hija, esas almas que ves vestidas de blancos son las almas que se han lavado con la sangre mía que fue derramada en la cruz del Calvario. Y esas canastas que llevan en sus manos, llenas de frutas y de panes, es la palabra con la que se han alimentado en la tierra. Esas almas se han alimentado de mi palabra, del pan de mi palabra en la tierra. Hija mía, le dirás a mi pueblo que es tiempo que se alimente mucho de mi palabra, porque mi venida está cerca, porque mi venida está cerca, porque mi venida está cerca. Y yo veía que esa mujer le decía: Señor, yo lo voy a decir. Y el Señor le dijo: le dirás a mi pueblo que es necesario que llene su lámpara de aceite, que alimente su alma con mi palabra, que alimente su espíritu con mi palabra, porque mi venida se acerca. Me acuerdo que de aquel momento aquel hombre la suelto de su mano y yo empecé a ver en una visión que la sacaban del mar donde ella había sido ahogada y ella recobraba vida. Pero aquel hombre me volteó a ver solamente de perfil. Él me daba la espalda y me volteó a ver en aquel momento de perfil. Yo estaba atrás de él. Él me volteó a ver de perfil y con su mirada de perfil me dijo esto: hablarás y no callarás, porque cosas ocultas tengo que mostrarte. Ya no observé aquel personaje vestido de blanco. Solamente, amado hermano, abrí mis ojos, y cuando abro mis ojos estaba en mi cama. Yo no podía despertar, pero cuando yo abrí mis ojos empecé a ver una atmósfera del Espíritu Santo que me rodeaba en aquella cama. La presencia de Dios empezó a invadirme en aquella cama. Yo empecé a sentir la presencia de Dios. Cuando abro mis ojos eran las 4 de la mañana. Mi alma alaba a Jesús. Hoy vengo a decirte que hay un cielo y hay un infierno. Hay un infierno donde almas están cayendo a cada segundo, pero hay un cielo donde almas están yéndose. Mi alma alaba a Jesús. Pasaron 2 días y tal como el Señor me había dicho, te mostraré cosas ocultas. Al pasar 2 días, al dormirme yo nuevamente siento como la primera vez que había sentido, siento que ya no estaba dormido. Cuando abrí mis ojos, yo no estaba dormido. Cuando abro mis ojos, yo me encuentro en esa segunda revelación, me encuentro fuera de la iglesia, en esta iglesia donde yo me congrego, en esta iglesia cristiana Pentecostés. Me encuentro hacia afuera de la iglesia con algunos hermanos y hermanas, y yo empiezo a observar en aquel momento el cielo que estaba totalmente oscuro.
Pero yo empecé a ver que en el cielo se empezó a formar un pandero grande de 2 metros, un pandero plateado tan hermoso. Y yo le decía a las personas que estaban cerca de mí: ustedes pueden observar ese pandero que está en el cielo, ustedes pueden observar lo que se encuentra en el cielo. Y esas personas, regocijándose, llenas de gozo, empezaron a sentir a Dios y decían: sí, lo podemos ver. Y decían: estas son las cosas sobrenaturales que Dios nos va a mostrar en estos últimos tiempos. Cuando en aquel momento aquel pandero, en vez de dar un sonido, vi que aquel pandero se movió, pero aquel pandero no dio un sonido de pandero. De aquel pandero, cuando sonó, cuando se movió, salió una voz tan clara, poderosa, fuerte, que yo la pude escuchar y mi espíritu se estremeció. Y era la voz del que está sentado en el trono, la voz del que vive por los siglos de los siglos. Yo pude escuchar la voz del que está sentado en el trono, lleno de gloria y de poder. Salió de aquel pandero grande plateado que dijo esto: los panderos están preparados para ser tocados en las bodas del Cordero. Lo volví a escuchar por segunda vez y me volvió a repetir y me dijo: los panderos están preparados para ser tocados en las bodas del Cordero, porque muy pronto voy por mi pueblo. Aquel pandero vi que corrió sobre el cielo y aquella voz se expandía sobre el cielo. Aquel pandero daba círculos sobre el cielo y me acuerdo que aquella voz decía: yo voy por mi pueblo, yo voy por mi pueblo, yo voy por mi pueblo. Y Rocotana y Toquiba, empecé a observar de aquel momento que aquellas almas que veían eso se asombraban del poder de Dios. Y volví a escuchar por segunda vez aquella voz que salió de aquel pandero que dijo: te mostraré cosas ocultas. Pasaron 2 días más, yo me encontraba predicando. Fue una gira de 20 días que hice en predicar la palabra de Dios. Pero al pasar 2 días más, al dormirme yo nuevamente abro mis ojos y me encontraba en mi casa. Cuando me encuentro en mi casa, amado hermano, era una noche que el mar se escuchaba tan fuerte y yo y mi mamá podíamos escuchar el sonido del mar. Y mi madre me dice en aquella revelación: ¿será que el mar se va a salir? Y me acuerdo que yo le dije: no creo que sea tiempo que el Señor mande su juicio. Pero el mar se seguía escuchando, el sonido del mar, el bramido del mar se escuchaba muy fuerte. Y mi madre me dice otra vez: ¿será que el mar se va a salir? Yo le digo: yo creo que todavía no es tiempo que el Señor mande su juicio. Cuando dije eso, se escuchó un estruendo y la luz eléctrica se fue. Y se escuchaba el bramido del mar más cerca. Yo salí fuera de mi casa y prendo una lámpara y alumbro hacia la calle. Cuando alumbro hacia la calle, empiezo a ver que el mar venía a gran velocidad, con muchos escombros, con árboles. Se escuchaba el bramido del mar muy fuerte. El mar venía arrasando casa, arrasando personas. Mi alma alaba a Jesús. Me acuerdo que yo corro donde estaba mi madre y le dije: el mar viene, el mar viene, el mar viene. Cuando dije aquello, nos metimos a nuestra casa. Cuando nos metimos a la casa, me acuerdo que en mi casa había un bote grande de aceite de olivo. Me acuerdo que yo agarré bastante aceite y le puse a las puertas de mi casa. Cuando de aquel momento el mar entra por la casa, el mar a mí y a mi madre nos iba alzando hacia el techo. Y
Y yo le decía: Dios, ten misericordia, guárdanos, Señor. El mar se iba alzando y el mar no seguía alzando. Cuando yo clamé al Dios vivo, me acuerdo que aquel mar bajó hacia abajo y nos dejó en el piso, y aquel mar siguió corriendo sobre su camino. Y yo le di la gloria y la honra al Todopoderoso, y escuché la voz del Señor poderosa, grande, que me dijo: hijo mío, a muchos se les ha olvidado y han tomado en poco mi juicio. Pero este no fue mi juicio, del que he venido hablando a todo hombre, a toda mujer. Esto solamente fue un juicio que sorprendió a muchos, y en especial ha sorprendido a mi iglesia, ha sorprendido a mi pueblo. Dile a mi pueblo que voy a enviar juicios que van a sorprender al hombre, que van a sorprender a la mujer. Vendrán juicios no esperados. Ando que te licho ley. Vendrán juicios que mi pueblo no ha esperado. Cuando él me dijo eso, me acuerdo que yo prendo la televisora y empiezo a ver la televisora en las noticias, en todos los medios de noticias, a Conecto Quima. Empiezo a ver que sobre las noticias pasaban el mapa mexicano, y yo veía una cifra. Yo veía como en el mar mexicano se metía, ahí en el mar mexicano veía como algo sobre las orillas del mapa mexicano, como algo blanco. Y en aquella noticia decían: el mar se ha salido en las costas de México. Ha visto un tsunami en todas las costas del país de México. Y veía que sobre toda la televisora decían: ha visto un tsunami sobre las costas de México. Y volví a escuchar aquella voz del Señor que me dijo: hijo mío, voy a enviar juicios que van a sorprender al hombre, que van a sorprender a la mujer. Juicios sobre todo el mundo entero. Dile a mi pueblo que esté preparado, porque juicios sorpresivos vendrán a la tierra. Juicios que el hombre, juicios que la mujer no lo tiene esperado. Y me dijo: dile a México que voy a enviar juicios que van a sorprender a esa nación. Diferentes tipos de juicios van a sorprender a México. Y volví a escuchar por tercera vez su voz que me dijo: voy a enviar juicios sorpresivos y te mostraré cosas ocultas. Abrí mis ojos y solamente me encontraba dormido. Amado hermano, fue la tercera revelación que el Señor me dio. Pero la cuarta revelación es algo diferente. En la cuarta revelación me acuerdo que al día siguiente yo me dormí y nuevamente abrí mis ojos. Mi cuerpo se encontraba débil, mis huesos no los sentía, mi carne no la sentía, porque ya eran varias revelaciones en las que Dios me había dado y mi cuerpo había quedado débil. Dolores de cabeza venían a mi vida, a mi cuerpo. Dolores de hueso, dolores de cuerpo venían a mi cuerpo. Pero cuando abrí mis ojos por cuarta vez, dormido, yo me encuentro en aquel momento en un auditorio grande, en un salón muy grande. Y yo empecé a observar que en aquel salón habían pantallas digitales, muchas pantallas digitales. Y empecé a ver una mesa grande de metal, y en aquella mesa veía un joven blanco, rubio, muy hermoso. Y yo empecé a ver que había muchas personas, muchos hombres mirando aquellas pantallas digitales. Y empecé a ver de aquel momento, ay, empecé a ver en aquel momento, iglesia de Cristo, que había en aquel lugar como animales, reptiles, que aquellos reptiles
aquellos hombres veían aquellas pantallas digitales, y el hombre que estaba rubio, que estaba en aquella mesa de metal, le dijo a aquellas personas: muéstrame unas iglesias cristianas Pentecostés. Cuando dijo eso, empecé a ver que se acercó un hombre y empezó a mostrar una pantalla, un video de una iglesia cristiana de Veracruz que yo conozco. Y me acuerdo que aquel hombre le dijo: muéstramela. Y me acuerdo que aquel hombre le dijo: esta iglesia se llama Ebenezer. Tiene aproximadamente 80 miembros. Y empiezo a observar que había un culto en aquella iglesia. Y aquel hombre decía: ahí hablan en lenguas, ahí habla el Espíritu de Dios, ahí habla su Dios, ahí le revela su Dios. Oh, mi alma alaba al Señor. Y aquel hombre que estaba en aquel escritorio de metal le dijo: quiero que vayan y la destruyan, quiero que vayan y le hagan la guerra, quiero que vayan y le hagan persecución espiritualmente. Cuando de aquel momento viene otro hombre y le dijo: tengo que mostrarte otra iglesia cristiana evangélica Pentecostés. Empecé a ver un video donde le pasaban a aquel hombre que estaba en aquel escritorio, y aquel hombre le decía: esta iglesia se llama Ríos de Agua Viva, es de Oaxaca. Aquí van aproximadamente alrededor de 100 miembros. Y aquel hombre le dijo: muéstrame cómo glorifican a su Dios. Empecé a ver que había hermanos aplaudiendo, llenos de la presencia de Dios. Y aquel hombre que le mostraba aquel video le empezó a decir a aquel hombre rubio que estaba en aquel escritorio: en esta iglesia se manifiesta el Espíritu de Dios. Su Dios les habla, su Dios les revela, su Dios les ministra. Ayunan, ahí oran, ahí hacen vigilias, ahí buscan la presencia de su Dios. Y aquel hombre le dijo: vayan y persíganos y destruyanos, háganles persecución espiritualmente. Y empecé a ver que empezaron a pasar muchas iglesias más. Cuando pasan una iglesia más, aquel hombre que estaba en el escritorio le dijo: yo no quiero ver ese video, porque esa iglesia nos pertenece a nosotros. Ahí no les habla su Dios, ahí no hay santidad. Esa iglesia nos pertenece a nosotros. Y escuché la voz del Todopoderoso que me dijo: hijo mío, Diego, viene persecución espiritualmente, no físicamente, espiritualmente viene persecución para mi iglesia. Viene persecución para mis hijos espiritualmente, donde los gobernantes de las tinieblas vendrán a hacerles persecución. Dile a mi pueblo que es tiempo de orar, que es tiempo de ayunar, que es tiempo de buscar más mi presencia. Empecé a observar en aquel momento que el Señor me dijo: hijo, este salón que tú ves, auditorio que tú ves, es el lugar donde tienen el sello para marcar a mis hijos con la marca de la bestia, con la marca de Satanás. Pero ve y dile a mi pueblo, me dijo claramente, audiblemente: ve y dile a mi pueblo que mi pueblo ya no estará en la tierra, mi pueblo ya estará en las bodas del Cordero, porque cuando salga este sello que está aquí para marcar al hombre, a la mujer, antes que salga de este salón, mi pueblo se levantará conmigo a las nubes, a torre que llama anda. Y yo le dije: Señor, pero muchos dicen que tú le has dicho que la iglesia estará en la tierra. Y él me dijo: hijo, mi iglesia no estará en la tierra, mi iglesia estará conmigo
conmigo dándome la gloria, la honra y la alabanza. Me acuerdo que el Señor empezó a decirme: dile a mi pueblo, hijo, que yo vengo en breve. Mi iglesia ya no estará cuando este sello. Yo vi como cajas de metales y el Señor me decía: aquí se encuentran los sellos de la marca del Satanás. Pero aún no tienen la autoridad de salir para ponerle la marca al hombre, a la mujer, porque ellos primeramente van a la autoridad que es sobre toda autoridad, que es mi autoridad. Empecé a ver de aquel momento que el Señor me dijo: te mostraré algo más, y empecé a ver que hacia abajo de aquel salón había nuevamente, veía aquel sótano y veía un ataúd, y en aquel ataúd veía un hombre acostado, dormido, pero aquel hombre se empezaba a mover poco a poco, y el Señor me decía: ¿recuerdas quién es él? Él es Juan Pablo II. Satanás le ha empezado a dar soplo de vida. Satanás ha empezado a darle vida. Satanás ha empezado a meter poco a poco vida sobre aquel cuerpo. Recuérdale a mi pueblo, recuérdale al hombre, a la mujer, que él es el anticristo. Pero el cuerpo de aquel hombre que estaba en aquel ataúd también cambiaba, se hacía cada vez más joven, se rejuvenecía. El Señor me decía: muy pronto pondrá el primer pie sobre aquel piso, pero antes que coloque el primer pie, mi iglesia ascenderá hacia arriba a mi presencia. Y el Señor me volvió a decir: el anticristo no puede levantarse sin que mi iglesia se levante. Antes que se levante y ponga un pie en la tierra el anticristo, mi iglesia ascenderá conmigo. Me acuerdo que él me dijo: hablarás, porque cosas ocultas tengo que mostrarte. Abrí mis ojos, mi cuerpo estaba totalmente débil. Yo quería oración, yo quería que alguien me orara porque mi cuerpo estaba débil. Al día siguiente me acuerdo que me fui a dormir, mi cuerpo estaba débil, mi corazón se sentía agitado, me faltaba oxígeno, me faltaba aire. Pero cuando me fui a dormir con la poca fuerza, le dije: Dios, haz lo que tengas que hacer. Yo te pertenezco a ti, mi cuerpo te pertenece a ti. Yo me dormí. Y nuevamente cuando abrí mis ojos, yo pensaba que iba a abrir mis ojos en la cama, pero no. Nuevamente me encontraba en otra atmósfera, donde yo podía observar que me encontraba frente a una pantalla grande. Y en aquella pantalla yo podía ver muchas imágenes que pasaban. Pero de aquella pantalla salió una voz que me dijo: tengo algo que mostrarte, cosas ocultas. En aquella pantalla empecé a ver el sol muy rojo. Y de aquella pantalla salía una voz que me decía: dirás al hombre, a la mujer, a la tierra, y dirás a mi iglesia que viene una ola de calor nunca antes vista en miles de años sobre la tierra. Viene una ola de calor nunca antes vista. Y yo le dije: Señor, pero la calor se siente muy fuerte en la tierra. Y él me dijo: no es nada comparado a lo que viene. Viene una ola de calor nunca antes vista en la tierra. Viene una ola de calor donde el sol aumentará, donde el sol va a aumentarse aún más. Dile a mi pueblo que se cubra con mi sangre. Dile a mi pueblo que me busque, que ore, que ayune, porque ese sol
hijo mío, va a traer muchas enfermedades a la tierra. Va a traer demasiadas enfermedades que solamente a mis hijos no les tocará. Y empecé a observar de aquel momento como las olas del mar en aquella pantalla se levantaban, y él me decía: tsunamis vendrán a la tierra, terremotos vendrán más a la tierra, mis juicios no han parado. Cuando él me dijo eso, empecé a ver cómo en los cielos se manifestaban muchas cosas, señales. Cuando él me dijo en aquel momento: te mostraré Estados Unidos, veía como Dios mandaba juicios de diferentes a Estados Unidos. Empecé a ver plagas en Estados Unidos, epidemias en Estados Unidos. Empecé a observar enfermedades grandes en Estados Unidos. Empecé a observar muchos países que estaban contagiados con epidemias. Y el Señor me decía: vienen epidemias para México, para Estados Unidos, para Brasil y para diferentes países. Los voy a sorprender con mis plagas. Pero diga a mi pueblo que me busque, que ore, que ayune, porque todo esto se ha de cumplir. Los hospitales los miraba llenos de almas enfermas. Veía como las personas se enfermaban, las enfermedades se multiplicaban. Empecé a observar que en el cielo oscuro y negro, un caballo negro muy oscuro giraba sobre el cielo. Y aquel sonido del caballo era terrible y espantoso. Y el Señor me decía: hijo mío, es el caballo de la muerte que ha venido por todas las almas que le he permitido que se lleven. Es el caballo de la muerte. Dile a mi pueblo que me busque, dile a mi pueblo que ore. De aquel momento yo me encuentro en una iglesia cristiana, y en aquella iglesia cristiana, amado hermano, cuando yo me encuentro, yo empiezo a observar que en aquella iglesia cristiana había un predicador, un hombre que yo conozco con un micrófono en la mano. Y aquel hombre estaba en el altar predicando. El hombre corría de un lado para el otro, corría de un lado para el otro y profetizaba. Cuando sentí una mano que me tocó el hombro y me dijo: ¿miras a ese hombre? Yo le dije: sí, lo miro. Te diré algo sobre él. Cuando yo veía que él profetizaba y corría y se movía, él me decía: está dando palabras carnales y no espirituales. De su boca están saliendo palabras carnales y no de mi Espíritu Santo. Y mi corazón se entristeció. Yo dije: ¿cómo puede ser? Y él me decía: sí, hijo mío, es por eso que te he venido hablando, que cosas ocultas te mostraré. Como mi pueblo se está contaminando con palabras carnales, palabras que no provienen de mí sino de su carne, palabras que no provienen de mi boca sino de su boca. Dile a mi pueblo que medite, que me busque, porque no todos son míos. No todo lo que yo digo es, no todo lo que ellos dicen es perdón. Muchos de su boca ha empezado a salir palabra carnal, palabra que está dañando la mente de mi pueblo, del hombre, de la mujer. Cuando de ese momento me llevan a una casa de un hermano que yo conozco, me acuerdo que aquel hermano yo lo conozco, aquel hermano toca, aquel hermano canta. Cuando yo me encuentro ahí, vuelvo a sentir la misma mano que posó sobre mi hombro y me dijo: te mostraré algo aquí.
Yo empiezo a ver que sale su hijo de su casa y me dice: hermano Diego, Dios le bendiga. Yo le dije: Dios le bendiga. Y él me dijo: qué milagro que está por aquí. Yo le dije: solamente he pasado por este lugar. Y aquel joven me dice: ¿sabes algo, hermano Diego? Y mira los instrumentos que hemos comprado, mira el equipo que hemos comprado. Yo no sé nada, pero Dios me lo mostraba. Cuando de aquel momento sale su papá y yo veo que su padre le da un pellizcón. Me acuerdo que cuando aquel hombre sale y se le queda mirando a su hijo y le dice que se callara, aquella persona que estaba atrás de mí me habla al oído y me dijo: ¿cómo miras a aquel hombre? Yo le dije: Señor, yo no sé nada. Y él me dijo: mira, yo te diré cómo lo miro. No mira su rostro lleno de ambición, no mira su rostro lleno de beneficios, no mira su rostro que el hombre, él quiere que el hombre lo vea, él quiere que el hombre sepa de él quiere que el hombre lo llame que es un buen pastor. Pero su vida, su rostro lo veo lleno de beneficios, porque palabras carnales también salen de sus labios, palabras que contaminan, palabras que no provienen de mi espíritu, sino de la carne. Yo le decía: esto no puede ser, Señor. Y él me decía: así como él están muchos y piensan que tienen la salvación, pero a muchos en aquel día les voy a negar la salvación. Empecé a ver a otro ministro, profeta, que sale por las redes transmitiendo en vivo. Él es de Ecuador. Él hablaba que Dios te va a bendecir, a prosperar, que viene sanidad, que viene abundancia, que la escasez se va, que Dios va a restaurar tu matrimonio, tu familia. Y el Señor me decía palabras carnales y no espirituales. Él es de Ecuador. Palabras carnales y no espirituales. Mi pueblo está siendo engañado por palabras carnales. Yo le dije: Señor, ¿por qué tú no me habías hablado esto? Y él me dijo: yo guardo silencio, y cuando tengo que hablar, hablo. Por cuanto tú hablarás y no callarás. ¿Por qué callaste algunas revelaciones que te di a través de sueños? Yo le dije: Señor, yo pensaba que solamente eran para mí y no para tu pueblo. Yo pensaba y decía: estas revelaciones se van a cumplir y mis ojos la verán, pero yo sé que se van a cumplir. Y él me dijo: en esta hora te digo, hablarás y no callarás. Le dije: Señor, dame fuerzas. Él me dijo: las fuerzas te las voy a dar. Hablarás y no callarás, porque yo he hablado, dice el Señor. Dios te bendiga en esta hora. Y antes quiero orar por tu vida. Si tú te quieres reconciliar con Dios, tú que te has alejado de la presencia de Dios, repite esta palabra y di: Señor Jesús, en esta hora me presento delante de ti, reconociendo que soy pecador, que te he fallado. Lávame con tu sangre, límpiame con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdono a los que me han ofendido y a los que he ofendido. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Perdona los pecados de mis ancestros, de mis bisabuelos, de mis abuelos y de mis padres. Perdona los pecados de mis ancestros desde la primera hasta la cuarta generación. Perdona sus pecados, perdona sus obras de la carne y perdona también mis pecados. Lávame, rompe las maldiciones en el nombre de Jesús. Ahora yo voy a orar por tu vida, Padre. En esta hora las almas que han escuchado este mensaje, tócalas, llénalas, ministralas, purifícalas, restáuralas, levántalas, que ellos busquen tu presencia, que ellos busquen tu espíritu, que ellos busquen tu gloria, tu santidad, y el día en que tú vengas ellos no se queden. Gracias por este mensaje que me has permitido dar.
Gracias a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Si tú quieres comunicarte, quieres una oración, una petición, puedes comunicarte a nuestro número, que es 52 954 160 9998.